Saludos amigos y amigas con sentido crítico. El día de hoy estamos por iniciar un programa muy especial, muy importante, porque tenemos al candidato a la presidencia de la República, don Álvaro Ramos. Gracias, Sergio, por tenerme acá. Candidato por el Partido Liberación Nacional para las próximas elecciones de febrero del 2026. Don Álvaro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por hablar con las personas que me siguen en mis redes sociales. Han pasado por acá, por el sillón, varios candidatos. Entonces, es importante conocer lo que ustedes quieren exponer a Costa Rica por medio de su candidatura. Para empezar, don Álvaro, vamos a preguntar algo sencillo y no tan sencillo. ¿Quién es Álvaro Ramos? Una pregunta poco sencilla. Bueno, primero agradecer a todos los que siguen a Sergio tratando de tener pensamiento crítico, sentido crítico, y disculparme porque él ya me había invitado en el pasado y, como pueden ver, un resfrío del que aún no salgo y me había impedido estar aquí antes. Y bueno, cuando me preguntan quién soy yo, pues es una respuesta muy difícil. Creo que lo primero sería decir soy costarricense, y una persona muy costarricense. Nací aquí, crecí aquí, me identifico mucho con los valores costarricenses. Estudié economía y después me empecé a trabajar en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central, en la Superintendencia de Pensiones. He básicamente dedicado mi vida al servicio público, pero tal vez nada de eso responde como una idea fundamental, que es, bueno, ¿y quién quiero ser? Y yo siempre me acuerdo que más carajillo, siempre cuando me preguntaban qué querés ser, yo decía, un poco en referencia a cómo la gente habla de algunos de mis antepasados, que también fueron personas que lograron cosas interesantes en sus vidas, pero la constante con ellos eran buenas personas. Y creo que eso es lo que yo siempre he aspirado a ser, que se me recuerde como una buena persona que siempre trató de hacer el bien a los demás. Y eso es un poco lo que me mete en este enredo ahora de ser candidato, de que siento que la mejor manera de hacer el bien por los demás, de ayudar a esta patria a quien tanto le debo, pues era meterme en esto, ayudar. Y por supuesto, detrás de eso, una ilusión hacia mi familia, hacia mi esposa, hacia mis hijas, que al menos mi esposa y yo crecimos en una Costa Rica muy libre, con tal vez menos oportunidades de las que debían haber, pero si las personas lograban aprovecharlas con muchas dificultades, claro, algunas, pues había alguna posibilidad de salir adelante. No estamos muy preocupados como familia de que ese mundo, esa Costa Rica que conocimos, esté desapareciendo. Una Costa Rica con menos oportunidades y con menos libertad. Y hemos estado dispuestos a hacer ese sacrificio como familia, de hacer esto, de pues yo estar lejos de mi familia muchos días y decir, no, hay que hacer este sacrificio porque queremos legar a nuestras hijas una Costa Rica como la que tuvimos o mejor. Muy bien. Parte de conversar con los candidatos y candidatas es conocerlos un poquito más allá de la política. Entonces, sí, ¿qué hubiera querido estudiar Álvaro Ramos o qué profesión le hubiese gustado ejercer si no fuese lo que es en este momento? Qué buena pregunta. Más carajillo quería ser arquitecto por un antepasado que fue arquitecto, pero me di cuenta que no dibujaba para nada. Entonces uno dice, y ahora mucha gente me ha dicho, no, pero los arquitectos no dibujan tanto. No sé, digamos, creo que sí hay que tener algún sentido de la perspectiva, del dibujo. Seguro lo hubiera podido aprender, pero creo que si no se te da natural, es una embarcada empezar una profesión para la que tal vez no se te da tan natural. Lo que sí, tal vez en una libertad total de creer que había más oportunidades laborales, quizá hubiera estudiado física pura. Pero siempre física pura fue una de esas carreras que yo sentía que estaba destinado a ser básicamente o profesor aquí o irme al exterior. Sí. Y yo de alguna manera sí quería participar en un espacio más amplio de oportunidades. Entonces eso me frenó un poco de estudiar física pura. Dicho eso, la decisión que sí tomé, que era estudiar economía, como desde los 15, 16,
Nunca me he arrepentido. De verdad, Mm, he sido muy feliz estudiando economía. Creo que me ha dado muchos modelos. Tal vez si los economistas son muy obsesivos con los modelos, me ha dado como muchos modelos en la cabeza que de una u otra manera me ayudan a darle sentido al mundo moderno. Tal vez no le dan sentido en el propósito más profundo, si se quiere, espiritual. Ahí no. La economía no tiene respuestas para eso. Pero para por qué el mundo moderno funciona como funciona, el sistema bancario, las empresas, las organizaciones, pues sí, la verdad sí da muchas respuestas. ok. Ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto de su vida? Mm, yo diría que curiosamente lo tuve muy temprano, que era superar la sordera. Okay. ¿Verdad? Y es un reto continuo, nunca acaba. Por ejemplo, aprender inglés después siendo sordo, vivir en los Estados Unidos en un entorno completamente inglés siendo sordo, o sea, es un reto continuo. Lo que pasa es, y ahora meterme en esto, que, a ver, es algo en lo que no hay, perdón, es decir, yo tengo que ver cómo hago las entrevistas, cómo hago los debates y lo acepto. Acepté este reto y así lo hago y pido algunos ajustes o acomodos, pero finalmente siempre va a ser un gran reto la sordera desde el punto de vista puramente personal. Claro. Obviamente un reto que uno asume de tener una familia, de criar una niña que por dicha son una niña extraordinaria, ¿verdad? Y junto con mi esposa y tener ese proceso de crianza, pues sí, es un reto complejo y ahora más en el contexto de una candidatura presidencial. Mis hijas todavía están muy pequeñas y yo siempre me siento un poco mal por estar en este proceso cuando ellas aún me necesitan mucho. Ese es un reto grande y es... Y usted, para poder solventar, digamos, el sentido del oído, tiene que leer los labios o tiene un porcentaje de audición en alguno de los oídos. Sí, yo no hablo tanto de porcentaje de audición. Vamos a ver, en la jerga médica yo padezco de hipoacusia severa a profunda en el oído derecho y de hipoacusia profunda en el izquierdo. Y eso lo que significa, para decirlo como muy en plano, es una conversación típicamente 60 decibeles. La gente gritando es unos 80 decibeles. Un susurro es como 15, 20 decibeles. Yo empiezo a oír a los 60 decibeles en mi oído derecho. Entonces, para mí, una persona gritándome sin audífono se oye como un susurro. Ok. Pero esa es como una manera de dimensionar más o menos cómo oigo. Claro. Ya con los audífonos puestos, probablemente logro corregir hasta que el susurro es, en vez de 15 decibeles, 0 decibeles, pero arriba de un susurro ya empiezo a oír todo lo demás. Entonces mi mundo, vamos a ver, más allá de una corrección meramente de volumen, hay un tema de claridad. Y la razón por la que la claridad es un reto tan grande, yo siempre lo explico como cuando usted pone la radio del carro y empieza a subir el volumen y subirlo y subirlo y subirlo. Digamos que lo subís al máximo. ¿Vos oís la música con claridad? No. Vos estás oyendo un puro retumbo. Boom, 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 boom. Ese es el gran reto de un audífono. Un audífono capta los sonidos y los amplifica muchísimo. Claro. Pero como hace para amplificarlo y que uno oiga con claridad y no oiga nada más un golpeteo, boom, 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 boom. Claro. Es un, digamos, un logro tecnológico bastante grande, porque no es solo captar y amplificar, es cómo hago para que yo oiga, o sea, capte, tenga claridad. Claro. Y ese reto lo lograron resolver para bastantes conversaciones como esta, así cerca, que tenemos este espacio, entonces sí, ahí sí está optimizado para captarte. Pero, por ejemplo, para captar un televisor, captar una radio, cuesta mucho. Una vez a mí es una explicación media larga técnica que tiene que ver con la forma en que llega el sonido, bueno, las ondas y todo. Las ondas, pero básicamente no funciona. Digamos, no puedo oír un tele. Y entonces, por eso es que recurro, por ejemplo, ahora para el teléfono, yo tengo Bluetooth y me manda directamente la señal, entonces no hay intermediación, la amplificación es directa desde la señal pura. Entonces yo ahora sí puedo hablar por teléfono con menos problema. Igual es muy cansado, porque solo oigo la voz.
no tengo retroalimentación de leer los labios. Cierto. Entonces al final yo sí recurro a todo lo demás en la medida de lo posible. Claro. En eso la combinación de videollamadas, que ahora tienen subtítulos, y ahí sí, con Bluetooth, entonces ahí sí ya tengo todas las herramientas necesarias para entender el mensaje. Ok, sí. Definitivamente es una de las mayores pruebas que puede afrontar un ser humano. Yo ya la he asimilado, o sea, yo trato de no, a ver, la razón por la que le subimos la visibilidad a la sordera es porque yo sé que yo hablo con un dejo que viene de la sordera. Entonces era mejor decir, bueno, la razón por la que hablo así es porque soy sordo. Y los sordos siempre vamos a tener algunas limitaciones para captar el mundo auditivo y retroalimentarnos de si estamos hablando de la misma manera que nos hablan. Pero fuera de eso, yo genuinamente no he querido hacer de eso, digamos, una bandera central, simplemente una explicación de quién soy. Claro. En este tema de la política y todo lo que se viene encima suyo por meterse en este tema de política, que es muy duro, hay personas que el tema de la sordera suya y la forma en que usted habla lo han tomado de una manera burlista, casi tipo bullying que se hacía en el colegio y que se burla un poco de la forma en que usted habla. ¿Cómo usted analiza esas cosas de parte de una sociedad hacia una población, digamos, que tiene una discapacidad? Mira, a mí me ha causado un poco de extrañeza, porque yo incluso he relatado que en el colegio tenía dificultades sociales más por nerdo que por sordo. Entonces, ahora que decís, el bullying como en el colegio, verás que no, en el colegio era más respetuoso que esos troles de internet. O sea, están peor que un adolescente, esos troles de internet. Y yo lo atribuyo, a ver, yo le veo una ventaja a esa dinámica. No me pueden sacar nada a mí, real. Bueno, como dicen popularmente, no tengo rabo que me majen. Entonces, como no tengo rabo que me majen, que te garantizo que me sacarían todo lo que yo tuviera, entonces me atacan por la sordera. Entonces yo más bien lo veo como un buen síntoma. Que si de lo único que pueden hablar es de que soy sordo y que tengo un dejo al hablar, pues significa que no han encontrado nada. Y eso a mí me da como una tranquilidad de que yo vine a decir, hey, soy una persona diferente, traigo un modelo de pensar diferente, una ilusión de construir país genuinamente por el bienestar de todos, de un país que ya me dio mucho a mí. Entonces yo ya me siento muy tranquilo haciendo esta, ¿cómo diríamos? Esta ofrenda de, ok, quiero ayudar, quiero colaborar con la solución de los problemas, quiero representar al país. Entonces yo sé que de alguna manera ese es mi privilegio y mi cruz. De alguna manera ir por la vida siendo muy distinto a la mayoría de las personas. En esta vivencia específica, en todo lo demás, es muy normal. Vale la pena entonces pagar ese precio por todo el objetivo supremo, que es sacar a Costa Rica del momento en el que está. Exactamente. Y sobre todo, de nuevo, mi lectura es, no tiene nada más. Correcto. Ok, ahora vamos al tema Costa Rica. ¿Por qué una democracia tan sólida como Costa Rica llega a una crisis como la que vivimos en este momento? Esa es una magnífica pregunta. Yo trataré de ser corto en esto, pero mi visión es que es un problema internacional y se combinan varias cosas. Uno, ¿qué era lo que había hecho que Costa Rica fuera una democracia tan sólida? Que cuando nosotros profundizamos nuestra democracia después de la revolución del 48 y que creamos el Tribunal Supremo de Elecciones, bueno, que ahí estuvo obviamente don Pepe y el Partido de Liberación Nacional en la génesis de esa democracia sólida, se juntó por una suerte coyuntural con un ciclo tecnológico y de masificación de las tecnologías que levantó toda la clase media en todo el planeta, pero especialmente en Costa Rica. Entonces, que nuestra clase media en ese proceso de democratización lo asoció a una prosperidad compartida, que emanaba en parte de una visión muy clara de que esa prosperidad debía ser compartida y por otro lado también de un sustrato tecnológico que sí generaba esa prosperidad compartida, digamos, electricidad, acceso a mejores carreteras, vehículos, buses, Agua potable y salud. O sea,
y efectivamente la masificación de las vacunas, de los antibióticos, esa masificación de tecnología que beneficiaba a la clase media súper bien, unió prosperidad y democracia. Se acaba ese ciclo a inicios de los 80 y empieza el ciclo de la globalización, que mi lectura es: los políticos hicieron un aprendizaje incorrecto del primer ciclo, de que si seguían empujando la frontera de la prosperidad, esta se compartía de manera automática. El derramamiento de la riqueza. Derramamiento, sí. Y no ocurrió. No. Y eso creó una ruptura. La gente empezó a decir: democracia y prosperidad ya no están juntas. Y entonces el nuevo ciclo es lo que yo llamo la rebelión de la clase media. Una clase media que había cifrado muchas esperanzas en la democracia como un vehículo a la prosperidad compartida, y ahora dicen: nos mintieron, la democracia no da prosperidad compartida. Entonces se está rebelando lamentablemente contra la democracia, cuando en realidad la democracia y los problemas que tiene, como dice todo el mundo, solo se resuelven con más democracia, no con menos. Pero claro, durante milenios la solución siempre era el hombre fuerte. Entonces yo creo que de alguna manera es muy natural devolverse a: ok, si la democracia no está funcionando, devolvámonos al hombre fuerte, ese lo va a solucionar todo. Y sobre todo si ese hombre o mujer fuerte da un lenguaje de: yo los represento, yo los voy a defender contra esos intereses corruptos que le han negado su prosperidad. Y claro, ese discurso de: si yo no estoy próspero, alguien me robó esa prosperidad, cala muy fácil. Y claro, lo complejo aquí es, y ahora sí, desde el punto de vista de un economista, la prosperidad solo se construye muy laboriosamente. No existe. A ver, es como el cuento de por qué si España se llevó un montón de oro de las Américas, el que se hizo rico fue Inglaterra. ¿Por qué? Porque la prosperidad, la riqueza, no es sacar un montón de oro, es la colaboración, la especialización en colaboración. Eso es lo que genera riqueza. Y claro, cuando ya vas llegando a estadios muy altos, relativamente hablando de riqueza, de hoy Costa Rica es un país de $18,000 per cápita, inimaginablemente rico para nuestros abuelos. Claro. Pero seguir de ahí requiere un nivel de trabajo muy sofisticado, de seguir articulándonos y colaborando y especializándonos. Y nos ha faltado esa imaginación política de coordinar mejor la sociedad. No lo quiero decir en un sentido totalitario, sino simplemente de cómo coordinamos ese tejido social que tenemos de una manera más clara. Tenemos que tener como muy claras las ideas. Volvemos a lo mismo. El aprendizaje erróneo fue decir: si se sigue creciendo Costa Rica, automáticamente se reparte la prosperidad. Esa es mi lectura. Puede haber otra, no sé cuál será la tuya, Sergio, pero yo sí creo que es ese desvinculamiento de prosperidad y democracia muy ligado a un proceso de globalización donde no hicimos la tarea de asegurarnos que esa prosperidad de la globalización fuera más compartida. Vamos a un tema interesante. Bien. ¿Por qué Liberación Nacional es el partido que puede sacar al país de la crisis actual? Esa es una gran pregunta. Mi lectura es, número uno, porque los valores históricos de liberación, no hablemos de personas, hablemos de valores, siempre fueron, digamos, yo trato de resumir la socialdemocracia, que a veces me parece que como con qué se come eso, trato de resumirla en 3 ideas. La principal y es la que más ha cumplido liberación siempre: libertad política. Y esto me parece, sobre todo en el contexto actual de las frecuencias y los ataques a la institucionalidad, especialmente importante, la libertad política. 2, menos claro, oportunidades para todos. En algún momento más claro, en la era de la globalización menos claro. Y justicia social, también de nuevo, más claro en el pasado, tal vez por la clase media, menos claro hoy porque tal vez en las últimas décadas Liberación se enfocó más en sostener a flote a los más pobres, pero no se percató de una gran clase media que se sentía cada vez más vulnerable.
y que empezó a fragilizarse. Entonces eso no se vale, digamos, había que cuidar a los más pobres y a la clase media. Y es un poco mi versión actual de la interpretación de esos valores. Por eso es que yo, más que hablar de pensiones contributivas y pensiones no contributivas, empiezo a hablar pensión para todos, pensión universal. Más que hablar de red de cuidado para la gente más pobre y mujeres sobre todo y sus hijos, y apáñeselas como pueda si usted ya tiene ingresos. No, red de cuidado universal, salud universal, o sea, movernos de nuevo, o por lo menos tener como nuestra estrella polar la universalidad, porque mi lectura es que esa separación entre ayudemos con asistencia social a los más pobres y olvidémonos de la clase media, que vean ellos a ver cómo se financian sus necesidades, ha provocado una polarización, ha provocado una desesperanza alrededor de lo que puede ofrecer la democracia, lo que puede ofrecer un Estado social de derechos, si queremos usar esa terminología. Y vieras que yo creo que por ahí es, digamos, que rompimos la dignidad. Usted es pobre, usted, bueno, ahí le ayudamos, le arrimamos algo para que salga de la pobreza, o usted va a ver cómo es, ya no lo valoramos. No, tenemos que volver a esa valoración de todo desde la dignidad, de sin estigma. Y a mí me encanta, por ejemplo, en vivienda, el modelo de una Viena, que en Viena el 85% de la gente vive en viviendas sociales. No hay estigma, todo el mundo vive en vivienda social. Pobre o clase media, solo la clase muy alta vive fuera de la vivienda social. Entonces, si la vivienda es así de repartida, ya no es vivienda social en el sentido que lo entendemos en la mayor parte del mundo. No es el bono para el que no puede, pobrecito, comprarse una casa. No es, usted tiene derecho a la vivienda, punto. Y entonces es muy interesante cuando vos tenés esa concepción de universalidad, donde ya todo el mundo dice, ok, yo siempre voy a tener derecho a un techo sobre mi cabeza. Me parece que perdimos ese sabor, esa fineza, y liberación sí lo ha tenido en su ADN. Y yo estoy tratando de retomar esas cosas importantes del ADN. Esa es la primera respuesta. Los valores de la socialdemocracia, libertad política, oportunidades, justicia social, me parece que siguen siendo muy relevantes. Dos, cuando hago el análisis de este es el libreto del dictador, irse contra la libertad de prensa, irse contra las cortes constitucionales, destruir el tejido social. Hay una estrategia, hay un libreto, siempre lo hacen igual. Yo decía, ¿cuál es el contralibreto? Estos 3 puntos: proteger y blindar la libertad de prensa, proteger y blindar las cortes, especialmente las constitucionales, y proteger y blindar el tejido social de un país. En nuestro caso, comunalismo, solidarismo. A mí me parece que no hay ningún accidente que, por ejemplo, el comunalismo está recibiendo menos dinero que nunca en la historia. Pero es evidente que ellos están tratando de destruir el tejido social del país, esa estructura conectiva que no depende de quién está sentado en zapote. Ok, entonces eso todo bien. Pero el cuarto punto es cuidado con los vehículos personalistas para llegar al poder. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no fundás un partido alrededor tuyo? Los taxis que llaman. O hago un taxi o como sea. Y yo vi eso y yo, pucha, pero si hago eso, tal vez yo gane la presidencia más fácil, tal vez, no sé, nunca lo sabremos. El contrafactual es muy difícil de medir, pero va a provocar que yo de alguna manera acentúe el fenómeno de una democracia personalista basada en la persona. Pucha, no. O sea, obviamente yo soy ahora el candidato de Liberación, tengo que evidenciar un liderazgo y lo he ido haciendo, he estado renovando el partido, he estado cumpliendo mis compromisos uno por uno, eso sí lo puedo hacer. Y voy de alguna manera moviendo el partido más hacia como yo visualizo que debería ser, un partido más coherente en sus valores iniciales. Pero lo voy haciendo en ese tira y encoge de un partido, no en haber hecho un partido a la medida, que nadie me cuestiona, nadie me reclama, y es como usted diga yo y ya. No, aquí ha sido sano hasta para mí de alguna manera, tener que estar en ese tira y encoge y entender
diferentes perspectivas, diferentes prioridades, y además me pareció, y esto ya fue una lectura que hice en enero cuando tomé la decisión de candidatearme o precandidatearme en ese momento, que el partido hizo ese mismo esfuerzo, es decir, el partido se abrió más espacios territoriales, por primera vez el partido representa todos los cantones del país, más espacios sectoriales, agro, comunalismo, solidarismo, personas con discapacidad, ahora que hemos venido hablando de eso, profesionales, cultura, deporte, ¿verdad? El partido se empezó a abrir, a escuchar más de esas voces, imperfecto, hay gente ahí que se metió que tal vez no necesariamente son buenos representantes de sus sectores, eso no importa, es voluntad política, de que el partido quiere representar mejor el país. Ok. La siguiente pregunta va en esa vía. ¿Se ha logrado el objetivo de renovar Liberación Nacional? ¿Se logró? ¿O se ha logrado? Yo diría que sí. De hecho, a ver, no celebro ninguna salida del partido porque sería absurdo. O sea, uno quiere sumar gente, no la quiere expulsar. Pero por lo menos sí celebro que hemos logrado ser muy consistentes en que si el mandato era renovar, lo hicimos. Nos vamos sin exdiputados, vamos sin exministros. La papeleta presidencial y la diputada. Sí. Ninguna de las dos tiene perfiles históricos del partido. Y yo creo que eso fue bastante inesperado para la gente. Claro. La gente piensa en el otro universo en el que Liberación hubiera llevado 7, 8 perfiles de la vieja guardia. Ahí sí, todo el mundo estaría los mismos de siempre. No somos los mismos de siempre. Más bien, otros partidos no hicieron ese esfuerzo. Entonces, mi lectura es lograron más tranquilidad en el arranque. Yo he tenido un caballo súper chúcaro, pero preferí sacrificar tranquilidad hace unos meses y ahora siento que el partido ha ido entendiendo que fue el esfuerzo que hicimos por renovar y con qué dirección tenía y que al final los valores son los mismos, que esa es la ventaja de tener un partido que tiene una historia, unos valores, la gente, bueno, ayer celebrando y hoy, por supuesto, conmemorando la abolición del ejército y todo este esfuerzo es de sí, tenemos un equipo que aunque sean caras nuevas, sigue valorando mucho esos logros y ese legado histórico de tratar de construir una clase media sólida, de tener un conjunto de servicios públicos orientados a esa clase media sólida, de tutelar un montón de derechos. Entonces, esa renovación de las personas, manteniendo una esencia de valores, yo siento que vamos muy encaminados a ello. Obviamente, y en esto yo tal vez soy muy brutal, solo sabremos si funcionó si el país nos da la confianza de decir les creemos. Si no nos da esa confianza, pues entonces seguro se va a diluir ese esfuerzo. Y eso es algo que es mi reto. Yo tengo que lograr convencer al país. Si me toca a mí hacerlo, acepto esa responsabilidad. Si nos renovamos, no solo son caras nuevas, son perspectivas nuevas. Ahora entrando en materia de un gobierno de Álvaro Ramos, de un gobierno de Liberación Nacional, ¿cuáles son los 3 principales problemas? Hay muchos y hay algunos que son transversales, pero ¿cuáles son los 3 principales problemas que cuando usted sea presidente va a depositar todo su esfuerzo para solucionar o por lo menos mejorar? Sí, si lo vemos desde la perspectiva de los grandes bienes públicos, siempre hablamos de los mismos 3: seguridad, salud y educación. Son los 3 grandes bienes públicos. Si lo vemos de la perspectiva de motores productivos que queremos empujar y encender para que el país camine, estaríamos hablando de agricultura, ciencias de la vida y turismo. Entonces, digamos, esa es como las 2 líneas de trabajo transversal a todo eso, infraestructura, pero en función de estas cosas. Es decir, si vamos a hablar de salud, educación y seguridad, entonces hay que hablar de la infraestructura educativa, la infraestructura de salud, la infraestructura de seguridad, por ejemplo. En salud, usted que estuvo en la caja, ¿se pueden disminuir las listas de espera y cómo? Ahorita hay 197,000 personas en listas de espera. Sí, eso tiene 2 fases.
La primera fase es entrarle fuertísimo al tema de los CEBAIS. Sin aumentar los CEBAIS, va a costar mucho resolver el tema de las listas de espera, porque en el fondo las listas de espera reflejan gente que ya se enfermó. Expandir los CEBAIS te aumenta la salud preventiva. Y si tenés más salud preventiva, no llegas a la lista de espera. Entonces, es como el primer enfoque. Y además, si tenés muy claro que la solución es a nivel de BAIS, tomás otro montón de medidas. O sea, la primera solución es más BAIS. La segunda solución es, bueno, ¿qué hay que cambiar en la manera que funcionan los CEBAIS para que sean, como dicen en la jerga de los médicos, más resolutivos? Que si vos vas, no te den solo un acetaminofén, sino que puedan, por ejemplo, recetarte un examen de tiroides sin tener que ir donde un endocrino que te recete el examen de tiroides. Entonces, la lista de espera para ir al endocrino, la lista de espera para el examen, y después otra vez la lista de espera para el endocrino. Si logras eliminar esos reprocesos, empezás a bajar la lista de espera. Eso por un lado. Dos, ya para resolver la lista de espera hospitalaria o de consulta externa, eso sí es más un trabajo más fino, porque además cada lista de espera tiene una naturaleza un poco distinta. No es lo mismo la lista de espera de ortopedia que la lista de espera de nefrología, que la lista de espera de oftalmología. Tienen orígenes diferentes y dinámicas diferentes. Ahora, el hilo común a muchas de las listas de espera más graves sí es lo que la gente llama el faltante especialista. Y ese faltante especialista se gestó durante muchos años. Entonces resolverlo también toma bastantes años. Si yo hubiera estado en la caja, ya lo habríamos empezado a resolver en el año 2024 y ya estaríamos en el segundo año de empezar el proceso. Yo calculaba que toma entre 5 a 8 años irlo resolviendo. Dado que la actual administración no lo quiso hacer, nos toca a nosotros empezar casi de cero, pero entrando en el 26, supongo que sería empezando en el 27. Entonces acaba de decir 5 o 6 años, como en el 32, 33 ya se empieza, a ver, desde antes ya se va a sentir que se empieza a descongestionar la lista de espera hospitalaria, pero si entramos muy fuerte en los CEBAIS, también mucha gente que hoy va a una lista de espera, en los CEBAIS ya no va, ya se sentirían atendidos desde los CEBAIS. Entonces, para mí, la solución de la caja, por lo menos inicial, fase 1, si se quiere poner en esos términos, es los CEBAIS. Yo, a eso, digamos, a la persona que yo designe, yo le voy a decir, vea, usted, autonomía, la caja, todo, pero esta es la prioridad máxima. Todos los recursos del Estado, usted dispone de ellos si se focaliza en EBAIS, porque a partir de ahí todo el sistema empieza a descongestionarse. Si vos no lo haces, y es a veces difícil para la gente dimensionar el problema, tal vez para ponernos un poco más técnicos, cada EBAIS debería cubrir entre 3.500 y 4.000 personas, y apenas tenemos 1.050 EBAIS. Eso significa que tenemos una capacidad de cobertura de entre 3,5 millones de personas a 4 millones, y este es un país de más de 5 millones. Entonces ya con solo eso, usted ve que ahí hay una brecha de cobertura que no la puede solucionar mejorando los CEBAIS. O sea, si mejorar los CEBAIS siempre pegas con techo de que hay una población meta que simplemente no puedes ir más allá de eso. Ok. Ahora, en el tema de seguridad, ¿cree usted que una megacárcel es una solución o es parte de la solución? ¿Y cómo hacemos para mejorar la prevención? No creemos en la megacárcel, empezando porque conociendo este país, ninguna comunidad la va a aceptar. Ya les quiero ver a ustedes aquí en San Isidro, si les decimos, mira, la megacárcel va a estar por ahí cerquita, está ya toda la comunidad en ira, ¿verdad? Y es que además por el concepto de una megacárcel, hay algo, en el partido a veces hablamos de que deberíamos estar hablando de mega escuelas, ¿verdad? O mega hospitales en vez de megacárceles, pero bueno, nosotros entendemos por qué viene esa idea. Y viene de algo muy sencillo. Como le digo yo a la gente, hay un país que tiene la mitad de violencia de Costa Rica de hoy. Y ese país se llama Costa Rica, año 2014. Hace apenas 12 años, Sergio. ¿Cómo fue que normalizamos en apenas 12 años estar al doble de la violencia que teníamos? Que no es casualidad que fue la última vez que Liberación gobernó. Y
yo sí siento que las estrategias, y esto yo gozo porque yo digo, mire, es que esto es casi como que vos vas al doctor y te da cólera. Siempre te va a decir, mire, coma mejor y haga ejercicio. ¿Verdad? Siempre te sentís un poco mal, coma mejor y haga ejercicio. Y en el tema de seguridad, si necesitas casi siempre en el contexto actual más presencia policial, más capacidad de sostener a la población condenada. Y ahí sí, sí hay que hacer alguna expansión de los espacios carcelarios hasta para bajar el hacinamiento y evitar que suelten a los delincuentes. Pero es una cosa muy puntual. Probablemente un modelo en un edificio multipiso que más o menos 1000 veos, ya con eso solucionar una gran parte del hacinamiento. Pero efectivamente, el grueso tiene que ser prevención. Podría leer la prevención en términos de presencia policial, vigilancia con cámaras, un cerebro computarizado con inteligencia artificial que lee los videos, las placas de las placas y caras, y dice, esta persona ya se ha acercado varios días a la entrada de la escuela o del colegio y lo vemos ahí que anda reclutando a los otros muchachos. Eso lo puedes hacer. Pero al final la verdadera prevención, creo que vos lo tenés muy claro, Sergio, es oportunidades educativas de cada muchacho al que le hemos quitado becas Avancemos, que le hemos quitado comedores escolares, que le hemos quitado transporte escolar. Un recluta inmediato para los narcos. Exacto. Porque creo que todos lo sabemos. De hecho, muy interesante. Ya hay al menos unas 40 comunidades, el último número, 43, 45, en que básicamente los narcos son los que solucionan. A usted le falta algo, el narco te lo soluciona. No es el Estado, es el narco. Entonces, más bien el Estado empieza a verse como el enemigo. Y no es justo. O sea, toda esa gente debería estar recibiendo ese acompañamiento del Estado si así lo necesitan. Y se perdió, el Estado desapareció. Y yo no culpo a la gente si después de recurrir a lo que hay, ¿qué vas a hacer? Tiene que comer. No. Tiene que comer. Tiene que comer. Y entonces, claro, el problema es lo que viene después. Claro. Y ahí, de nuevo, ¿cómo les dan más oportunidades educativas, más oportunidades laborales? Porque peor todavía. Cultura y deporte también. Cultura, deporte, espacios públicos. Entonces ahí tiene que haber espacios públicos y todo está pegado. Si la gente tiene, bueno, el otro día hablábamos, por ejemplo, con un exalcalde que sabe mucho de estos temas, me decía, Álvaro, vos podría iluminar canchas de fútbol por 25 millones de colones. Y vos podrías iluminar 50 canchas de fútbol con algún acuerdo con el ICE al año, sin mucho problema. Y me dice, imagínate 4 años, tener 200 comunidades con la cancha de fútbol iluminada, que hoy no lo tienen. ¿Cuánto cambia eso? La sensación de esas comunidades de tener un lugar donde por la noche, porque durante el día la gente trabaja. Entonces cuando quieren jugar es en la noche, pero si no hay iluminación, no pueden ir a jugar fútbol. ¿Cuánto cambiaría el país si tenés 200 comunidades con las canchas de fútbol iluminadas? Yo, mira, bastante. Efectivamente, hay que ir recuperando todos esos espacios públicos por la noche, porque la gente está trabajando en el día. Tal vez los fines de semana sí pueden ir, pero ¿cuánta gente no le haría la ilusión de, y me decía él, usted hace eso, inmediatamente hay equipos femeninos, equipos juveniles y equipos adultos? Es una cosa casi automática. La comunidad se empieza a organizar natural. Además, que esos espacios, al no estar iluminados, por lo general son tierra de nadie o tierra de la delincuencia. Entonces, las iluminadas, es que la gente se apropia del espacio, entonces los ahuyentas, porque al fin y al cabo la seguridad es esa, ahuyentar a los malos, porque no los vas a eliminar, a no ser de que lo metas a todos a la cárcel, pero si no hay algo, tienes que irlos ahuyentando. En el tema de instituciones públicas, ¿cerraría alguna institución pública? No lo creo. Me parece que esa conversación obedece como una lógica de si algo no funciona, cerrémoslo. Y a mí a veces me gusta molestar a la gente. Digo, mira, yo sé que hay muchos problemas con el agua. Cerremos el AIA. ¿Vamos a solucionar el problema del agua? No, jamás. No. O sea, evidentemente lo que hay que hacer es hacer algún tipo de intervención en el AIA. Claro.
y ver cómo lo pones a caminar. Claro. Pero cerrarla no tiene ningún sentido. Y a mí me parece que ha habido como una... Mira, yo soy tal vez como soy muy obsesivo con perseguir el conejito por la madriguera, y me voy hasta el fondo de la madriguera y yo siempre pregunto, ¿cuál es el fin de esto? ¿Qué estabas tratando de lograr? Y de ahí, si vos me decís, cerremos una institución, bueno, entonces es una función que ya no se necesita. ¿Cuál institución querés cerrar? Y casi siempre es interesante, porque casi siempre, ya cuando uno los aterriza, son casi los mismos nombres siempre. Y yo no siento que sea tanto un tema de cerrarla, sino de reformularla, de modelarla. Ahora más temprano si hablamos que tal vez hubo una dejadez o una inercia en algunas instituciones públicas. Mira, y uno puede hablar, por ejemplo, de Recope, que sigue teniendo una función importantísima de distribución de los hidrocarburos, pero que básicamente no los volvió a refinar. Y sin embargo ahí queda hasta con el nombre, refinadora. Pero ahí la gente se va confundiendo, bueno, ¿de qué sirve una refinadora que no refina? Tal vez no son conscientes de que sí migró su actividad principal. Se nos olvidó cambiarle el nombre. Por lo menos haber hecho el esfuerzo de cambiar el nombre, exacto. Pero y también ante un reto de la electrificación del transporte público, que poco a poco va aumentando, digamos, la cantidad de carros eléctricos en el país. También. Y que también eso le quita un poco el mercado a Recope. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Recope al final? Claro, pero hoy el parque eléctrico es una fracción del parque global y no es como que le vamos a decir a la gente, hey, mañana deshágase de su carro, claro, no. Entonces, digamos, también hay que tener cuidado con eso. Puede haber un relato que vamos a migrar a un parque vehicular eléctrico, pero ¿cuánto vamos a durar? Yo creo que ningún análisis serio cree que vamos a durar menos de 10 o 15 años en eso. Entonces ahí sí podríamos sentarnos y pensar, bueno, ¿qué es el modelo de Recope de aquí a 15 años? Pensémoslo. Sí. Pero cerrarlo en mi gobierno, nunca. Ok. Bueno, ahora viene una pregunta que va relacionada con servicios públicos, y es que en la Asamblea Legislativa existe un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley de Armonización del Sector Eléctrico. ¿Apoyaría usted que ese proyecto siga adelante o no está de acuerdo con este proyecto que en sí viene a abrir el mercado de la generación eléctrica en el país? Sí, sin parecer evasivo, creo que la primera pregunta debería ser ¿cómo vamos a abordar la crisis energética que se nos viene encima por la gestión tan politizada que tuvo el ICE estos últimos años, que nos tiene a la cara de cara a un posible racionamiento eléctrico, un posible aumento de las tarifas, porque pareciera que adrede múltiples veces no han pedido aumentos tarifarios. Correcto. Y se está desfinanciando el ICE. Sí. Entonces, es eso, la preparación de un terreno para un tipo de semi-privatización forzada, como decir, vean cómo el ICE no sirve, entonces hay que privatizar la generación eléctrica. Entonces a mí me da un poco de desconfianza el entorno en el que estamos teniendo esta conversación. Dicho eso, sí me parece que es importante un remozamiento, un fortalecimiento de la provisión eléctrica. Yo sí le he pedido a mi equipo, vean, hay como 3 grandes apuestas que tenemos. Uno, estamos apostando a una flota vehicular más eléctrica. Eso es un gran aumento en la demanda. Correcto. Estamos claros que va a seguir subiendo el consumo ordinario de la gente. Tercero, tal vez yo, en mi proyecto de reindustrialización del país, de las 3 grandes apuestas productivas, que en los 3 contextos, bueno, más en 2 de ellos, pero en los 3 contextos implican mucha mayor demanda energética. Cuando usted suma todo esto, estás hablando de un incremento importante en la demanda energética. ¿Quién la va a abordar? ¿Quién la va a dar? ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces ahí está muy claro que necesitamos más producción y necesitamos modernizar la distribución. Ambas cosas cuestan dinero. La pregunta es, ¿cómo fortalecemos al ICE, particularmente para la parte de distribución, ¿no? Y generación también. Y la de generación, pues entonces se tiene que abrir a proyectos más rápidos, más ágiles. Que han dejado de crear proyectos durante toda esta administración.
Y entonces vamos a llegar y va a haber pocos proyectos en el pipeline de proyectos. Correcto. ¿Cómo hacemos para que el ICE agarre un segundo aire desde una perspectiva técnica sólida, sin estar pensando a quién favorecen? Entonces, yo sí he dicho, y esto ha sido como un comentario muy específico, ahora sí, alrededor de armonización, creo que el apoyo a armonización o a cualquier conjunto de proyectos dirigidos al sector eléctrico tiene que ser en respuesta a una pregunta: ¿cómo hacemos para tener más energía y que sea barata? Y que sea pública. Y que sea pública, pero digamos, el tercer componente público es en la medida en que minimiza estos riesgos, por lo que habíamos hablado. Vivimos en un país donde históricamente movernos mucho al sector privado sin una vigilancia muy especializada no ha dado buenos resultados. Y en Latinoamérica, en general, cuando se trata de servicios públicos, ya se trata de vender zapatos, pues no, ahí que el sector privado haga lo suyo, pero los temas muy estratégicos como la energía, sí parece haber sido mala la experiencia privatizadora. Armonización, qué problema, porque lo viví con la 4.3, para mencionar otro. Armonización puede ser muchos proyectos, ¿verdad? Le ponen un nombre y adentro puede venir un contenido muy distinto. Claro, claro. Entonces ahí también creo, y de nuevo, no quiero ser evasivo, hay una versión hoy, hay que ver si esa versión es la que va a llegar cuando estemos nosotros en el gobierno. Sí, creo que va a haber que llegar al gobierno y ver qué versión está, qué goles le han metido, porque este juego siempre es de meter goles, cerrar esos portillos y decir, bueno, esto sirve, no sirve, o necesitamos algo que además fortalezca el ICE, porque mi lectura fue... Bueno, armonización no fortalece al ICE, lo reduce a un organismo de distribuir electricidad, le quita la planificación eléctrica, se le da al MINAE, a un nueva área que se crea, que se llama el ECOSEN, y donde van a estar representantes de las cámaras de generadores privados en su mayoría y solo un representante del Estado. Entonces se politiza un poco las decisiones de la electricidad en ese modelo de armonización. Bueno, entonces a eso me refería con qué es el modelo, funciona, no va a funcionar. Yo no tengo problema en que haya más presencia del sector privado en la toma de decisiones, sobre todo si ellos también están participando en la producción. Pero sí tengo un problema en el entorno, o sea, la coyuntura. No, uno no puede obviar coyuntura. Es evidente que han estado haciéndole daño al ICE, el propio, para que esté débil de cara a eso. Miren, hay crisis energética, están subiendo las tarifas, todo es culpa del ICE, el sector público no sirve. No, suave. Pusieron ustedes hoy en la administración actual, Chávez Robles puso a un señor, Acuña, que se ha dedicado a dañar al ICE. Ahora, también, Sergio, creo que hay que pensar cómo blindamos hacia el futuro al ICE de este tipo de jugarreta. Yo sí siento que hay que movernos a un modelo donde la gerencia general del ICE esté más empoderada y las decisiones políticas de la junta directiva tengan una dinámica un poco distinta a la que tienen hoy. Entonces, ese es mi modelo ideal. Es un gran reto. Pero, es un gran reto. Sí, pero creo que lo podemos ir ensamblando en una visión de un ICE menos politizado, que me parece que en la era de oro, que la gente recuerda con mucho cariño, tuvo algo de eso. Claro. Una junta directiva y una gerencia general menos politizada. Y meramente técnica. Muy técnica. Siguiente pregunta. ¿Cree usted en el teletrabajo en el sector público? Absolutamente. De hecho, el público y el privado. Y yo siempre, cuando me han hecho esta pregunta y tengo un poco más de espacio, me gusta contar mi experiencia en la SUPEN. Yo estaba en la SUPEN antes de que empezara la pandemia. Y siempre fui tan creyente en el teletrabajo que en esa época había 1000 trabas para hacerlo. Y empecé un plan piloto en la SUPEN de cómo íbamos moviéndonos hacia el teletrabajo, ensayando prueba y error, viendo el marco legal. La dirección jurídica de la SUPEN se puso a trabajar mucho en refinar el marco legal. ¿Qué se podía hacer? Un reglamentito, esto, lo otro. Fuimos haciendo todo ese trabajo previo. Hicimos pruebas piloto y cayó la pandemia. El prepandemia
hicimos todo el trabajo de tener un plan piloto, de reglamentar, de ver bajo qué condiciones se podía hacer teletrabajo en estricto cumplimiento, porque yo siempre tuve la visión de que el teletrabajo en el sector público, en este contexto, y también en el privado, pero en el público, era muy sano para irnos moviendo a una manera de trabajar más orientada a objetivos. Si yo te tengo en la oficina de, no sé, 9 a 5, se vuelve muy fácil mentalizarse, ok, si estás ahí hora silla, ya, no. Cuando vos te moves al teletrabajo, bueno, ¿qué objetivos espero de vos hoy? Porque no te puedo controlar que estés en la silla de 9 a 5. Claro. Entonces ahí sí, empieza a ser una gestión pública mucho más orientada a resultados. Correcto. Y obviamente en el caso de la Superintendencia de Pensiones, por la naturaleza del trabajo, era relativamente fácil moverlo hacia el teletrabajo. Esa estrategia me rindió muchos frutos en la pandemia, porque entonces entramos a la pandemia y muy rápido yo mandé a la gente a teletrabajar, porque ya estaba todo listo. Y siempre me he sentido muy orgulloso de haber tenido como ese preparativo previo, que tenía una visión pre-pandemia. Después de la pandemia, mucho más obvio, porque a mí sí me ha parecido raro oír historias, por ejemplo, del ICE y de muchos otros lugares, e incluso en la empresa privada, donde parecen haber dicho, no, esto del teletrabajo no funciona, todo el mundo de vuelta a las oficinas. Y a mí me llama mucho la atención. Sí soy consciente de que para ciertos perfiles profesionales es necesario estar en la oficina o que ellos no puedes operar remotamente la mayoría de las cosas. Pero también hay un segundo tema ahí, que tal vez no hemos sabido cómo integrar el personal nuevo, que eso es, digamos, una de las cosas que a mucha gente le ha costado. ¿Cómo va a una persona nueva integrándola a la cultura laboral de un lugar si todo el mundo está teletrabajando la mayor parte del tiempo? Y es verdad, hay alguna dificultad en eso, pero yo por lo menos sí lo viví en la pandemia. Entré a trabajar en un lugar nuevo, un organismo internacional, y la pura verdad, yo sí siento que asimilé bien la cultura de la OIT. Hay formas. Hay formas. Si tenés la voluntad, lo puedes hacer. Claro. La última pregunta. Uno puede notar, por ejemplo, que los jóvenes actualmente son muy importantes en el padrón electoral. Por la inmediatez que hay en redes sociales, son muy propensos a apoyar causas como muy automáticas, muy rápidas, por ejemplo, que tienen que ver con la naturaleza, el medio ambiente y también el tema Palestina. Los jóvenes actualmente están muy interesados en ese tema, porque también creo yo que hay una inmediatez muy fácil de levantar una bandera y de apoyar algo en contra de una injusticia, ¿verdad? Como en su momento fue Vietnam, etc. ¿Qué opina usted del conflicto Palestina-Israel? ¿Cuál es la solución o postura que tendrá como presidente, en el sentido de cuál va a ser la postura de Costa Rica, que vamos a apoyar, que no vamos a apoyar? Por supuesto. No, me parece que es una gran tragedia humana por todo lado. Fue una tragedia lo del 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamas atacó a Israel. Ha sido una tragedia. La reacción, en mi criterio, desproporcionada del gobierno de Netanyahu. Mi lectura es que hay bastante consenso en que han ocurrido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra en el escenario de la Franja de Gaza. Y yo creo que eso van a tener que responder tarde o temprano los líderes políticos de Israel ahora. Y también en algún momento deberían responder los de Hamas. Pero digamos que creo que en este contexto lo fundamental es recordar que Israel ha sido un ejemplo de democracia históricamente en una región muy poco democrática, un ejemplo de libertades para las mujeres en una región que casi no le da libertades a las mujeres. Entonces, ¿cómo hacemos desde el concierto de naciones para llegar a una solución pacífica en el conflicto israelí-palestina, recuperando esos valores interesantes de Israel que tienen, digamos, mucha afinidad con el gran proyecto, digamos, occidental de lo que uno podría llamar, digamos, el modelo europeo, estadounidense, en alguna medida japonés, coreano,
bueno, y ciertamente Latinoamérica, Costa Rica, sin recuperar esa parte, sin que eso signifique avalar lo que mi criterio, igual que otras guerras han sido tal vez cometidas por democracia hacia sus ciudadanos, pero que hacia afuera no hicieron las cosas bien. ¿Cómo hacemos para que eso camine? Ojalá se pueda. Pero nuestra política exterior siempre va a estar del lado de los más vulnerables, los más débiles, de que se busque una solución pacífica a los conflictos. Y en este caso, yo creo que todos podemos tener mucha empatía por el pueblo palestino, desear que se acabe ese infierno para ellos, y al mismo tiempo un contundente rechazo a un grupo político como terrorista, como Hamas. Pero yo sí quiero, como siempre, separar la simpatía por uno de la antipatía que me causa el otro. Y de la misma manera, la simpatía que tengo por el pueblo de Israel como pueblo y el rechazo que tengo por las políticas seguidas por Netanyahu, que además me parece que vienen hasta cierto punto desde el cinismo, desde que él era una persona que le iban a procesar por corrupción y esta guerra pues le ha servido para sostenerse políticamente y a uno le cuesta no leer algún vínculo entre esas cosas. Pero bueno, es un tema que al final Sergio y yo me alegro que la juventud siga siendo idealista, que la juventud quiera levantar las banderas contra la injusticia, contra la opresión, contra el sufrimiento. Ojalá nos acompañen en que hay que levantarlas aquí en Costa Rica. Que aquí en Costa Rica tuvimos un récord de femicidios este año y ni siquiera acabado, pero ya lo tuvimos. Que aquí en Costa Rica estamos en una crisis de seguridad sin precedentes que luta cientos de familias que no deberían lutar y que los niños están sufriendo sin becas Avancemos, sin comedores escolares, sin transporte, con 850 escuelas. O sea, hay mucha violencia real aquí en Costa Rica. Las familias están sufriendo, los agricultores están sufriendo en salud, el personal médico, los pacientes están sufriendo, gente muriéndose innecesariamente. Y yo entiendo, desde, como decimos, levantar una bandera fácil, no importa, esa energía es positiva. Yo quisiera que nos apoyen y nos respalden en el proyecto político nuestro, que de todas maneras comparte esos valores de rechazar el sufrimiento, de rechazar la crueldad. Y eso se extiende a todo. El otro día hablábamos de bienestar animal, mientras yo estaba hablando de que ese espacio de no se puede ser cruel hacia el más vulnerable se expande. Aplica para todo. Aplica para todo. O sea, y ese no ser cruel me parece que tiene que ser uno de los valores más esenciales de Costa Rica. No nos gusta la gente cruel. Y yo un poco el modelo político que tengo es no a la crueldad en todo sentido. Y hoy celebramos la abolición del ejército, una de las estructuras más crueles que hay. Qué dicha que la eliminamos. Así es. Porque se metió en nuestro ADN, no somos crueles. Bueno, en esa línea y antes de terminar, hoy la candidata Laura Fernández aprovechó el Día de la Abolición del Ejército para decir que tenemos que abolir a Liberación Nacional, a la corrupción que significa Liberación Nacional. ¿Qué opina usted de ese comentario? Sí, me parece curioso porque ella se formó en el PLN y cuando estaba de asesora de múltiples funcionarios del PLN no parecía incomodarle tanto el PLN. Y yo creo que yo lo veo más en un sentido metafórico, no tanto, al final no es el PLN, ella lo que quiere es destruir lo que siempre ha sido Costa Rica, porque Costa Rica es difuminación de poder, es tejido social, es espacios como este, es libertad de expresión. Y ella lo ha dicho, voy a suspender las garantías individuales. El grupo de ella lo ha dicho, el diputado Rojas lo dijo, vamos a desterrar a todos los que no piensan como nosotros. Ellos lo pasan diciendo, queremos perpetuidad en el poder, reelección continua, queremos 40 diputados. O sea, uno va viendo todos los elementos, Sergio, esto no es una idea aislada, es
uno va viendo todos los elementos, como te gusta decir, pensando críticamente, ¿verdad? Ujú. Con sentido crítico, pues uno va viendo suficientes elementos que configuran un libreto de Ujú. concentración de poder. Si se quiere, digámosle de dictadura, pero si a la gente le molesta esa palabra, a mí no, yo creo que es un proyecto de dictadura, Claro. pero digámosle de concentración de poder. O sea, los elementos van siempre orientados a la concentración de poder. Ujú. Entonces, para mí, cuando ella dice abolir el PLN, ella está hablando de abolir la difuminación de poder. Que el Ujú. PLN, bien o mal, siempre apuesta por ahí. Cierto. Siempre apuesta por devolver más poder a las municipalidades, siempre apuesta por el comunalismo, el solidarismo, el cooperativismo, va apostando por las asadas, la Ujú. autonomía de la gente, la Ujú. autodeterminación de la gente. Ujú. Desde la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, Ujú. que el poder está en usted. Ujú. Usted es el que tiene el poder, usted vota. El Ujú. poder es suyo, de definir quién rige el país. Ujú. Y cada 4 años o cada 2, si quieres verlo también con los cambios de las municipalidades, Ujú. todo el tiempo poder redefinir. Mira, Ujú. me equivoqué la vez pasada, cambié de opinión, ahora voy a votar por esta persona. Ujú. Y Liberación ha gobernado 9 veces, Ujú. pero aún gobernando 9 veces, pues no ha gobernado la mayor parte del tiempo. Ujú. Cierto. Y eso es muy interesante en la dinámica de, sí, yo entiendo por qué la gente dice, les hemos dado la oportunidad muchas veces, claro, y en esas veces construimos país. Hay errores, sí, pero construimos país. Ujú. Y nosotros, yo sí estoy convencido que haciendo uno se equivoca. Ujú. Mi ferviente deseo es, hagamos siempre hacia los más pobres, hacia la clase media. Y yo no cometí un error ni modo, pero era haciendo Ujú. hacia la clase media, haciendo esa democracia robusta que resuelve, que es dinámica, que es llena de vitalidad, Ujú. donde todos nos sentimos empoderados, donde todos nos sentimos parte de. Y mi lectura es, Laura, con ese comentario de abolir, revela la carta. Ella no quiere nada de eso. Ella quiere un mundo donde todos digamos, sí, señora. Ujú. Híjole, no, No, gracias. No, gracias. no, gracias. Bueno, para cerrar, que se dirija usted a las personas que están viendo esta entrevista y que les diga por qué es bueno o es importante que voten por usted y que voten por Liberación Nacional. Bueno, muchas gracias a Sergio y a todos ustedes por acompañarnos este rato. Pues básicamente nosotros tenemos una visión de mundo orientada a una democracia que resuelve. Hemos ido hablando de por qué la democracia en su momento tenía una solidez o una fortaleza y se ha ido haciendo más tenue. Pero nosotros estamos convencidos que se puede recuperar, que en la medida en que hacemos un ejercicio consciente, crítico, de, ok, esta prosperidad que el país ha ido alcanzando, ¿cómo la repartimos mejor? No en el sentido de prebendas o a darle la plata a la gente, no, en el sentido de cómo la repartimos mejor en oportunidades, en justicia, en sentirnos todos parte de una comunidad, de una organización, de un tejido social que puede ir desde las iglesias hasta participar en un programa radial, televisivo o por internet. La manera que usted quiera sentirse parte de una comunidad. Nosotros creemos en esa libertad para usted. Nosotros creemos que hay que luchar en que usted tenga esa dignidad. Sea usted un maestro o un estudiante, sea usted un policía o una víctima, sea usted un paciente o un profesional de la salud, sea usted alguien que trabaja en el sector energético o alguien que disfruta de tener una energía ininterrumpida, lo que sea, luchar por su dignidad, luchar porque usted se sienta valorado, escuchado, representado. Ese es nuestro proyecto país, esa es nuestra visión país, eso es lo que haremos en una democracia que resuelve. Le pido su voto este 1 de febrero. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro, y muchas gracias entonces a las personas que están disfrutando de esta conversación. Eh, mucha suerte, muchos éxitos Muchas gracias, y Sergio. muchísimas gracias por venir aquí al sillón a conversar un rato de política y un poco más de conocer a Álvaro Ramos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Sergio.